con los hermanos de Independencia. Ellos enviaron muchísimos saludos y les recuerda que ellos están orando siempre por cada uno de nosotros, por las actividades que tenemos, porque las veces que nosotros nos vamos, siempre les anunciamos las actividades que nosotros tenemos acá. Creo que acopla un poco, ¿no? Acopla un poco. Y ellos le envían muchísimos saludos, hermano. Ellos están muy contentos, a pesar de que muchos de ellos no se conocen de vista. Igual ellos siempre a todos nos tienen en sus oraciones, como les dije. Y qué lindas noticias, hermanos. Yo les avisé que se compren los guantes y ya empezamos la obra. Gracias a Dios ya estamos comenzando, ya se preparó la base, creo que se llama el encadenado, esa parte de enfrente. Y eso es lo más lento. Y después ya todo es más rápido, levantar las paredes rápido. Y el tema de las aberturas, todo eso es rápido. No entiendo mucho de albañilería, pero sé que es así. Son la parte más lenta, las partes más delicadas se están haciendo ahora. Y después ya nos vamos a entusiasmar muchísimo más, porque ya vamos a ver las paredes, las ventanas. Y el Señor es fiel realmente. Yo me emociono mucho al escuchar las noticias, ¿verdad?, de las donaciones, porque solo Dios puede hacer esa clase de obras. Y Dios es fiel. Y yo quiero solamente leer un versículo, no es el tema, pero en Deuteronomio yo les leo, Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Qué lindo realmente, porque Él es fiel. Él cumple todas las cosas que Él dice. Él dijo que va a estar con nosotros y está con nosotros. Él dice que no nos preocupemos por las cosas, que solamente nos preocupemos por las cosas espirituales. Él no quiere que nos preocupemos por lo material, solamente por lo espiritual, porque Él va a responder y Él sabe las necesidades que todos nosotros tenemos. Y es así, nosotros lo experimentamos y quiero que cada uno reflexione en eso y que disfrute estos momentos donde la mano de Dios está con nosotros y tenemos que ser muy agradecidos con Él. Tengo un mensaje, hermanos, en Mateo capítulo 18. Es uno de los versículos muy conocidos, pero que muchas veces se aplica de mala manera. Mateo 18, 15 al 35. El Señor da unas instrucciones acerca de cómo, creo que la mayoría tienen en sus subtítulos, cómo se debe perdonar al hermano. El título que yo le puse es cómo resolver las ofensas o los agravios entre los hermanos. Y esto es importante entender que es entre los hermanos. Entre los hermanos. Esto vamos a leer y les voy a explicar más después. Pero vamos a leer primeramente Mateo 18, 15 al 35. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo:
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de Dios, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. No quiero que nadie se asuste pensando que hay un problema y hay que resolver, pero hasta donde yo sé, no hay problemas en la congregación. Pero es importante estar advertido o estar instruido de cómo resolver los problemas. Este es un problema entre dos hermanos. No se trata de una ofensa pública. Eso se resuelve de otra manera, es otra forma que el Señor enseña cómo resolver. Esto es una ofensa entre dos hermanos. Después voy a hacer suposiciones para que se pueda entender mejor. Pero no es una ofensa pública, sino que es una ofensa, supongamos, de Milciade y yo. Nadie sabe, solamente Milciade y yo. Entonces el Señor da las instrucciones de cómo resolver ese problema. Es importante que esto se sepa porque muchas veces ocurre esto, de que uno tiene un problema con otro, un hermano peca contra otro, le ofende a otro, y entonces ahí comienza el chismerío, la murmuración. ¿Por qué? Porque no hace de la forma en que Dios instruyó que se resuelva ese problema. El problema acá, el Señor da las instrucciones cómo resolver. Pero antes de ver las formas en las que el Señor da, porque Él da la lista, y creo que es muy fácil de entender eso, lo que primero quiero que nosotros entendamos cuál es la intención del ofendido para ir a hablar con el hermano. ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que le mueve a ir a hablar con el hermano? Esto es importante saber. Por eso el Señor, y es tan lindo cuando se lee el contexto, porque el Señor, antes de decir esta forma de resolver el problema entre dos hermanos, Él habla hace una parábola acerca de la oveja perdida. Y vamos a leer porque es importante que también leamos esto. El Señor en el versículo 10, ahí en el mismo capítulo, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes
a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y acá quiero que se atienda bien, hermanos, en qué actitud yo me voy junto al hermano en el primer paso que dice el Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Es importante, hermanos, no automáticamente ir a reprender porque me ofendió, porque es importante primero meditar y estar seguro. Eso se tiene que poner primero en oración. Es cierto que el Señor dice que inmediatamente se resuelva ese problema, porque también ahí en Mateo 5, cuando el Señor dio el sermón del monte, Él dice que antes de presentar tu ofrenda, y si uno y otro tenía un problema, ve y resuelve primero ese problema y después ven y presenta tu ofrenda, dice. Por eso es importante también no dejar pasar mucho tiempo, pero es importante que nosotros meditemos en oración acerca de ese problema. Supongamos, hermanos, que este hermano me ofendió en algo, yo soy el ofendido, pero este hermano ni siquiera supo que me ofendió, sin intención me ofendió, pero yo enojado estoy porque me ofendió, y uno tiene que por eso poner primeramente en oración, no divulgar, primeramente hay que poner en oración, hay que meditar, hay que pensar bien primero, y uno cuando empieza a orar, empieza a hacer, por decir así, cranear en oración lo que había ocurrido, se va a dar cuenta muchas veces de que tal vez fue solamente un malentendido. Porque muchas veces ocurre eso. Y yo no soy muy viejo, pero estuve en una congregación donde siempre ocurría eso. El problema era tan grande ya, todo el mundo sabía, pero a veces era un malentendido solamente. Y ya ocurrió montones de cosas antes de hacer el primer paso. El Señor dice que primero ve y reprende a tu hermano. Pero es importante, hermanos, la actitud que nosotros debemos tener. ¿Por qué leí la parábola, hermanos? Porque acá el que ofende, o sea, el que va a ser reprendido, es la oveja, hermanos. Y nosotros somos, por decir así, el pastor que va a ir a rescatar a esa oveja. Nosotros, hermanos, no tenemos que ir con esa actitud de querer reclamar mis derechos, porque nosotros derechos ya no tenemos. Nosotros fuimos comprados por precio. Ese precio es la sangre de Cristo Jesús. Nuestros derechos ya se clavaron allí en la cruz. Nosotros somos siervos del Señor, esclavos de Él. No podemos nosotros reclamar ningún derecho. No tenemos que divulgar, hermanos, lo que había pasado. Nosotros siempre tenemos que tener en mente buscar el bien del otro hermano. Esa tiene que ser la actitud. Las características que deben impulsarnos a ir a hablar con el hermano tiene que ser lleno de gracia, de humildad. Eso tiene que ser la conducta del hermano. Imagínense, hermanos, este pastor que se le pierde una oveja. Con rabia se va a buscar. No es esa la actitud que tenían los pastores en la antigüedad. Ellos con mucha preocupación, con mucho amor por esa oveja que se le había perdido, ellos iban, pasaban las noches, a veces lugares muy peligrosos donde habían lobos, donde había hienas. Entonces ellos arriesgaban su vida para ir a buscar a esa oveja, no porque le dio rabia porque se perdió, sino porque él amaba a esa oveja. Esa actitud también nosotros tenemos que tener. Porque amamos al hermano, vamos a reprender. Pero reprender, hermanos, les voy a decir también la palabra correcta que es la traducción, ¿verdad? Está bien reprender, pero ¿qué dice en el griego, verdad? Porque reprender no quiere decir ya o hay pebebe, que nosotros decimos. Eso no quiere decir reprender. Es mostrar el error o mostrar su falta, hacerle ver su falta. Pero eso antes siempre es una previa oración. Tiene que ser, hermanos, también nuestra actitud de amor. El pastor iba a buscar con amor a la oveja que se había perdido. Este hermano que tal vez
ya meditamos, ya oramos, entonces me di cuenta de que en realidad fue ofensivo conmigo. Entonces me voy con una actitud de amor, lleno de gracia, lleno de humildad, no con ganas de perjudicarle a él, porque él es el que está haciéndose daño, como la oveja que se pierde. Él es el que está en peligro, no el pastor. Entonces yo tengo esa actitud del pastor de ir a buscar. No con enojo me voy atopado en decimos. No es esa actitud, hermano. La actitud es restaurar al hermano, ganar al hermano. Por eso el Señor dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es como aquel pastor que encuentra a la oveja y le pone sobre su hombro. Esa es la actitud que tiene que tener un hermano con el otro. Esto siempre es entre dos hermanos. No a las patadas, hermanos, porque imagínense el pastor que encuentra a su oveja y se enoja porque se perdió y a patada, a honditazo, a varillazo le lleva donde está. No, con amor, para restaurar al hermano, para volverle al redil. Porque un hermano por ahí, sí, en realidad hizo a propósito, él tiene un problema, primeramente con el Señor, y por eso es su actitud así hacia el hermano. Entonces, el Señor dice, ve y no esperar que venga. El Señor dice, ve, como el pastor va a buscar a su oveja. No esperar a que venga. No esperar a que Él entienda. Uno puede decir, bueno, pero yo ya le perdoné y en mi corazón Él ya está perdonado. Está muy bien eso. Pero el hermano está mal. Nosotros tenemos que procurar su bien. Tenemos que tratar de recuperar a ese hermano. Es por su bien, siempre es eso. No es por nuestro bien. No es para que Él me dé la razón de que Él se equivocó. No es eso. Sino es ganar siempre al hermano. Y esto, hermanos, es para la iglesia. No nos da una licencia de ir a aquel que en mi trabajo, una persona del mundo, me ofende y entonces yo me voy y le quiero hacer entender porque no va a funcionar, porque no tiene el Espíritu de Dios para aceptar su error. Algo vamos a salir peor. Hay otras cosas, otras instrucciones para aquellos que nos ofenden y que son del mundo. El Señor dice, si alguno te da una bofetada, dale también la otra mejilla. En una mejilla dale la otra. Esa es otra instrucción de vuelta. Este es el caso particular de dos hermanos, que uno ofende al otro. No tiene que ser, hermanos, por carta, no por WhatsApp, por las dudas, por Facebook, o lo que fuera las redes sociales, no sé qué tiene. Tiene que ser ve junto a él, en presencia, tiene que ser, como se le dice en el juzgado, el careo, tiene que ser cara a cara. No es por WhatsApp, eso no utilicen, hermanos, no utilicen eso. Porque el WhatsApp tiene doble interpretación muchas veces cuando escribimos. Si bien le podemos poner todo corazoncito, emoji, pero igual depende de la lectura de uno o del estado de ánimo de uno. Tiene que ser en presencia del hermano. No con odio, no con murmuración, hermanos. No tiene que ser con enojo también. Y no, como le dije, para que me dé la razón. No es para eso. El Señor quiere que nosotros busquemos restaurar al hermano. No, nosotros no tenemos que pensar en nosotros, sino en recuperar al hermano. Entonces el primer objetivo, hermano, la instrucción, o sea, la intención de ir a hablar con el hermano que me ofendió, el que va a ser reprendido, es restaurar a él. Volverle a él al redil como lo hizo el pastor. ¿Por qué? Porque el Señor ahí en el versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad. Por eso el Señor ahí comienza a dar esta instrucción acerca de problemas entre dos hermanos. ¿Cómo resolver esto? El Señor también en el versículo 10 dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Atiendan bien, dice el Señor. Denle el valor que Él le da. No es se enojó, ya está, ya. No, hay que resolver bien, hermanos. Tiene valor para el Señor. No le menospreciemos al hermano, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda. Bueno, entonces está claro, hermanos, la intención que nosotros debemos tener. Es lleno de amor, lleno de gracia, lleno de humildad. Esa conducta nos tiene que llevar al hermano. Si no nos vamos a ir así, hermanos, entonces mejor nos quedamos en casa a orar más. No es la forma en la que Dios quiere que resolvamos. Y si te vas con otra actitud, hermanos, no se va a resolver el problema. No se va a resolver. En el versículo 16, bueno, el primer paso es entonces ve y repréndele. ¿Qué significa repréndele? Hazle ver su falta, dice el Señor. Si uno busca un diccionario y se guía mucho en el diccionario, yo tengo acá varias definiciones y una de ellas es regañar, decir con severidad lo que no debe hacer o lo malo que hizo. Pero en realidad en el griego significa mostrar su falta, exponer su error. Eso es. No es con la intención de regañar al hermano. En el versículo 16 entonces dice el Señor, el segundo paso es más, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esto es importante también, hermanos, no llevar a cualquier hermano. Y no tampoco instruir todo al hermano en lo que yo dije, o sea que esos uno o 2 hermanos que van a acompañar al ofendido, no tienen que ir parciales ya, tienen que ser imparcial. Ellos tienen que ir, por decir así, en forma neutra, escuchar las dos versiones. No quiere decir que esos 2 hermanos ya se van para reprender duramente de vuelta al otro. No, la intención es que conste toda palabra en boca de 2 o 3. Esto es importante porque después de esto, el problema, si no se resuelve allí, va a ir a la congregación, a la iglesia. Por eso es importante que esos hermanos sean imparciales, que sean objetivos, que sean maduros en la fe, llenos del Espíritu Santo. No es que yo hago mi grupo y, bueno, así me hizo, así me dijo, no quiere escuchar y vamos a reprenderle para que, esperando ya el tercer paso. No es esa la actitud. Siempre tiene que ser para que el hermano vuelva a la comunión o para que pida perdón. Yo ya le perdoné, pero en realidad él tiene que ser consciente de su pecado. Y después yo hago público mi perdón hacia él. Yo no le puedo decir de entrada, yo ya te perdoné, pero hiciste mal. No, primero nosotros tenemos que buscar que este hermano recapacite y que acepte su error, hacerle ver eso. Siempre hay que buscar la restauración del hermano, y esto siempre es importante recordar, sin divulgar. Solamente esos 3 hermanos saben el problema, o esos 2 o esos 3 que van a ir. Solo ellos 4, por decir así, con el ofensor, tienen que saber el problema. No toda la iglesia, pero yo busco resolver así de forma bíblica. Tiene que ser de esa manera. El versículo 16 entonces dice el Señor, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Muy probablemente, hermanos, si nosotros hacemos bien el paso, si tenemos la buena predisposición de restaurar al hermano, si tenemos la actitud correcta, difícilmente se llegue al segundo paso o al tercer paso. Por eso es importante
tener esa actitud correcta de gracia, de humildad y amor, y la intención de restaurar al hermano. No hay hermano que se enoje mucho más si uno se va con amor, con humildad a hablar con el otro hermano. No hay forma. Es realmente difícil muchas veces, pero es la actitud correcta y difícilmente se llegue. Pero el Señor, por algo, da 2 y 3 pasos siguientes, que es justamente de resolver. Si obramos según la enseñanza divina, raramente, hermanos, tendremos la necesidad de los siguientes pasos, que es el segundo y el tercero. Si el acusado rehúsa todavía confesar y pedir perdón, el asunto debería pasar ante la iglesia local. Es importante, hermanos, notar que el cuerpo responsable de tratar el caso es la iglesia local. Esto se resuelve en la iglesia, no en un tribunal del mundo. Esto se tiene que resolver, por decir así, si acá hay un problema entre Milciades y yo me fui y le dije a Milciades lo que había ocurrido, y yo me quedé ofendido por lo que dijo, él no recapacita, se van los dos hermanos, después no recapacita, le decimos a la iglesia, no recapacita. Esto no quiere decir que después de esto ya no vamos a los tribunales entonces, por difamación o calumnia, o porque me ofendió a mí, porque esto es lo común o lo corriente muchas veces en las congregaciones. Tiene prohibido, hermano el cristiano, ir a los tribunales contra otro creyente. El que hace esto, hermano, es porque no está instruido en la palabra de Dios. No sabe nada de la palabra de Dios. Para Dios está prohibido eso. Pablo le exhortaba justamente a los corintios, en 1 Corintios 6, 1 al 8, si leemos, hermanos. Primera Corintios 6, 1. Vamos a leer todos. Hasta el 5 vamos a leer. Dice, 1 Corintios 6, 1 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, nosotros buscamos resolver con la gente del mundo los problemas de la iglesia. Eso está prohibido para Dios. Es totalmente prohibido. El Señor dice, o sea que el significado más evidente de esta expresión es que debería ser considerado como fuera de la iglesia. O sea, uno le tiene excomulgado, por decir así. Se te tiene que tener como gentil y publicano si no oye a la iglesia. Él no tiene derecho a ser parte de la iglesia porque no se comporta como un cristiano. Eso es lo que está diciendo. Por eso el Señor dice que tenemos que tenerle como uno que no cree en Dios, un gentil, y como un publicano, como un traidor. Por eso el Señor dice ese siguiente paso. Aunque esta persona que tal vez no recapacitó, se hizo todos los pasos, se le saca de la congregación, aunque siga perteneciendo a la Iglesia Universal del Señor, debería ser privado de los privilegios de la iglesia local. Ya no puede participar en la obra, en la conducción, como miembro activo de la iglesia. Una disciplina así es una acción grave. Entrega temporalmente al creyente al poder de Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvado en el día de Jesús. Eso está también en 1 Corintios 5:5, cuando el apóstol hablaba acerca de ese problema que había ahí con un hombre que se entendía con su madrastra.
El propósito de esto es hacerle consciente y llevarlo a confesar su pecado. Hermanos, nosotros tenemos que buscar siempre la pureza de la congregación. Que la congregación se mantenga pura. Es difícil ser perfecto, pero nuestra intención siempre tiene que ser de aspirar a la mayor pureza posible. Esto es importante, hermanos. Para que, así como en los primeros creyentes, cuando dice que se reunían, todo el pueblo tenía temor de acercarse a ellos, por la pureza que ellos demostraban. En Hechos de los Apóstoles podemos ver eso. La gente estaba atemorizada de esta clase de personas que eran puros, que eran sinceros, que realmente amaban al Señor y que se mantenían santos. Y la iglesia de Dios local, universal, está llamada a ser pura. Nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios sin mancha. Por eso es importante, hermanos, muchas veces recurrir a este paso. No es fácil tal vez despedir a un hermano. Nosotros, gracias a Dios, todavía no lo hicimos nunca. Pero no ha de ser fácil. Pero es lo que Dios quiere que se haga. Muchas veces, esto es una frase que se dice siempre, es más importante estar separados por el error que unidos por él. Esto es importante. Para Dios es importante mantener la pureza. Nosotros por ahí muchas veces queremos esconder bajo la alfombra nomás los problemas, pero eso después contamina toda la congregación. Y este hermano, y Dios sabe lo que hace. No es que Dios es malo y por eso quiere que ya se le eche a este porque nunca recapacitó. Esto le va a hacer entender a ese hermano de que en realidad estaba en un grave error. Le va a mostrar la gravedad de su error, de su ofensa o de su pecado. Y va a recapacitar, Este paso, hermano, tiene como objetivo reconciliar siempre a los que están en desacuerdo, de modo que todos los cristianos puedan vivir en armonía. Esto es lo que busca Dios, que todo esté en armonía. Por eso es importante, por eso yo les dije que es importante que, ya que no hay este problema, sepamos cómo resolver cuando se presenta el problema. No después muy tarde ya. No sabía, porque esto ocurre muchas veces. Y a mí me ocurrió también. Pero siempre tenemos que identificar, hermanos, si el pecado o la ofensa es pública o es solamente a mí. Si es un pecado, vamos a suponer un pecado de borrachera. Todos los hermanos le ven. Entonces eso ya no se puede resolver de esta manera, porque ya es público. O un pecado de adulterio. Ya sabemos todo, entonces no se puede presentar, no se puede resolver este problema de esta manera. Porque tiene que ser problema de dos hermanos. Solo ellos dos sabían. Milciades me ofendió y él sabe que me ofendió. Yo sé que él me ofendió. Por eso no tengo que divulgar yo, porque si no este paso ya no sirve de nada. Primero yo tengo que resolver con Milciades. Y después los testigos y después toda la iglesia. Esto es importante, hermano. Es importante saber resolver. Porque Dios quiere mantener en armonía a la iglesia. Gracias a Dios hoy estamos así, en armonía. Pero sabemos nosotros, Milciades y Juan también, que hay congregaciones que no se pueden mantener en armonía. Es difícil eso. Y uno escucha una melodía, una música y sabe que está en armonía porque no le molesta en el oído, ¿verdad? Hay armonía, hay melodía, como dice el hermano Frank Gallagher, hay ritmo. Entonces, no molesta. Pero cuando no hay en armonía nada, una música, un rock, vamos a decir, entonces todo es un desastre. No se puede nadie concentrar en nada. Y hermanos, esto no quiero que olviden, les voy a leer porque quiero ser claro en esto. Dice, acordémonos del estado de espíritu que debemos tener
frente a aquellos que han cometido una falta contra nosotros. Estemos convencidos del carácter de gracia de nuestro Padre. Busquemos primeramente el bien del culpable. Eso no debemos olvidar. Ese tiene que ser el objetivo. Buscar el bien del hermano, no que me dé la razón. No deseemos hacer sufrir un castigo y tampoco obremos con el fin de hacer valer nuestros derechos. Dios es quien justifica. De esta manera la gracia alcanzará su corazón y el bien será para ambas partes. Es importante por eso resolver bien el problema. El objetivo es restaurar al hermano, recuperar a esa oveja del Señor, porque Dios no quiere que él se pierda. Él quiere que nosotros tengamos esa actitud de pastor y buscar a la oveja que se perdió. Entonces estos pasos creo que son muy sencillos de entender, ustedes pueden repasar y lo van a entender, pero es importante que entiendan, hermanos, en cuándo se tiene que aplicar y en qué forma se tiene que aplicar. Por eso les dije que la intención es importante saber, que la actitud es importante saber, porque el objetivo es restaurar al hermano. El versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este es un versículo, hermano, muchísimas veces mal usado también, porque no se entiende. Lastimosamente, hay por ahí algunos que usan para atar a Satanás, y no sé cómo le atan, ¿verdad? Porque yo no sé ni dónde está, pero ellos le pueden atar. Y algunos usan para eso, que ellos le atan, entonces está atado, no sé, y después usan ese versículo de Apocalipsis, que el diablo va a ser atado, y ellos le atan, no sé cómo, pero no es ese la interpretación de este versículo. Lo que el Señor dice acerca de esto es que ese conflicto que se resuelve en la congregación, por eso la congregación, la asamblea, la congregación tiene que estar total y completamente controlada por la palabra de Dios. Ese es lo primero que se tiene que resolver. Todo tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí recién, si ese hermano es sacado fuera de la congregación, así también será sacado, o sea que Dios aprueba esa amonestación que se le hizo al hermano. Por eso es importante interpretar. Se trata siempre, hermanos, de este problema que hay entre los hermanos. Cuando una asamblea en oración y obediencia a la palabra ata una acción disciplinaria sobre una persona, esta acción queda admitida en el cielo. Cuando la persona disciplinada se ha arrepentido y ha confesado su pecado y la asamblea la restaura a la comunión, esta acción de desatar queda también ratificada por Dios. Esto yo le voy a explicar por ahí más fácil de entender. En la cooperativa, por ejemplo, la sucursal acá en Camburetá, si hay un problema allí, un compañero por ahí es suspendido sin goce de sueldo. Lo resuelve el gerente. Pero la cooperativa toda sabe que ese es un problema de la sucursal, pero cuando se le pasa la información a la central, que está en Asunción, entonces está también admitido esa amonestación o esa sanción al compañero. Es así también, hermanos. Cuando nosotros acá amonestamos a un hermano y estamos haciendo toda la voluntad de Dios, así también Dios admite sea la amonestación o la restauración del hermano. Las palabras, hermanos, esto es importante también, las palabras atar y desatar se refieren a la decisión de la iglesia en los conflictos, no en desatar y atar demonios, no quiere decir eso. Solamente se refiere a estos conflictos que hay en la congregación.
El enfrentar los problemas dentro del método de Dios tendrá impacto ahora y por la eternidad. Es importante por eso resolver según Dios, no según mi parecer. Por eso es importante aquellos hermanos a quienes yo llame, si tengo un problema, tienen que ser maduros en la fe. No uno que yo pueda convencer que yo tengo la razón, sino es para resolver el problema y restaurar al hermano. El versículo 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. No hay, hermanos, nada más grande en la tierra que ese pequeño grupo. Por ahí para el mundo nosotros no somos nada porque somos casi 40, casi 30 personas. Para el mundo no tenemos valor, pero para Dios sí, no hay nada más grande en la tierra porque el Señor está en medio nuestro. Porque su presencia está aquí y no en otra parte. Y si uno no escucha a esta asamblea donde se halla el Señor, no puede ir a otro lugar para estar en su presencia. Y como Él, el Señor Jesús, estando en el cielo, se halla también en medio de los dos o tres reunidos en su nombre, el Señor les dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. La autoridad del Señor se halla allí. Es la única autoridad eclesiástica que Dios reconoce en la tierra y la única que el creyente debe reconocer. Es la autoridad del Señor. Para que la presencia del Señor caracterice a una asamblea de creyentes, es necesario, desde luego, que ella se someta a Él en todo, que estemos sometidos en todo en su palabra. Y qué privilegio, hermanos, como dice el versículo 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué privilegio bendito, hermanos, es de estar alrededor del Señor en la tierra, esperando hacerlo también en la gloria. A los ojos de Dios, nada es más grande en la tierra. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en medio nuestro. ¿Qué tamaño dice el Señor que tiene que tener la congregación para que el Señor esté en medio nuestro? Dice solamente 2 o 3. Es el mínimo, 2 o 3. Qué privilegio realmente. Podemos estar solamente Milciades, Juan o yo, o Esteban, Milciades y el hermano Denis, y ahí el Señor igual va a estar en medio de ellos, porque están reunidos en su nombre. Y qué privilegio realmente que todos tenemos. Cuando participamos de la cena, Él está en medio nuestro. Todo lo que bendice, hermanos, nuestra reunión es la presencia de Dios. Por eso digo siempre también que los ciegos pueden venir a la reunión. Los sordos también pueden estar en la reunión. Todos, hermanos, pueden estar porque no somos nosotros los que bendecimos la reunión. Es la presencia de Dios la que bendice esta reunión. Es su presencia. Por eso pueden estar allá en Posadas. Hay una hermana que es ciega. Ella está allí. Ella tal vez no ve nada, pero escucha todo. Pero es la presencia de Dios la que le bendice a ella. Es la presencia de Dios, hermanos, la que bendice toda la reunión. Y ahora, hermanos, el otro lado. Ahora hablamos del ofensor o del reprendido. No recapacita y entonces sabemos que tenemos que hacer los 3 pasos que da el Señor. Pero está el otro lado también. Está también el yo. Supongamos que este hermano sí recapacitó. Yo me fui y le hablé
y tal vez en un tiempito no recapacitó o estando yo con él, pero después sí, se dio cuenta de su error, puso en oración tal vez, se dio cuenta de su error, aceptó su pecado y después me viene y me pide perdón. Pero yo ya estoy enojado, ya no, yo ya voy a hacer ya el segundo paso directamente porque cuando me fui con él no aceptó y yo no le perdono. O tal vez yo estoy enojado, yo quiero resolver de otra manera, yo quiero que directamente se le eche de la congregación. Y está ese otro lado. Por eso el Señor Jesús habla acerca de los dos deudores. No voy a hacer muy largo esto, pero el Señor Jesús también habla de la otra cara de la moneda. Primero, el que pecó contra un hermano, o sea, el ofensor, y cómo resolver eso. Pero está el otro lado también. Sí, Milciades me ofendió, pero me pidió perdón, pero yo no le perdono. Y eso también el Señor ahí, por eso todo ese capítulo se une, porque ahí en el versículo 6 dice, y el Señor da una advertencia solemne, y que tenemos que tener todo mucho cuidado con esto. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos. Yo no perdono, pero él me pidió perdón. Eso puede ser una forma de hacer tropezar al hermano. Y de hecho que lo es. Vamos a hacer tropezar al hermano. Por eso el Señor Jesús habla acerca de los dos deudores que vamos a leer y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto lo dije en la cena, hermanos, 10,000 talentos equivale hoy día a 500 toneladas de oro. Es impresionante, hermanos. Es una deuda impagable. Dice que en tiempos del Señor, cuando toda Galilea pagaba su tributo, se reunía, ¿verdad?, todo ese dinero en un lugar para saber el total. Y dice que solamente el tributo completo de Galilea equivalía a 300 talentos. Y de Idumea, Samaria y Judea sumaban un total de 600 talentos. Pero acá este hombre debe 10,000 talentos. Solamente un hombre. Era una cuenta impagable, hermano. Esta es una figura de nosotros. Nosotros también delante de Dios teníamos una cuenta impagable. Impagable. Humanamente hablando, nadie podía pagar esta deuda. Este hombre pidió más tiempo. En el versículo siguiente dice, a este como no pudo pagar, o sea, no podía pagar porque era impagable, no podía pagar, ni si hacía todo el esfuerzo posible, ordenó su señor venderle ya a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Era una ordenanza que había en ese entonces. Si no podía pagar ni la deuda, por decir así, no iban a alcanzar el valor tampoco, ni vendiendo todos sus hijos ni su esposa, sino esta deuda era impagable. Entonces este hombre, este siervo que debía 10,000 talentos, entonces aquel siervo dice, postrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Esto era totalmente una mentira, porque ni la eternidad le iba a alcanzar para pagar a este hombre todo lo que debía. El Señor de aquel siervo, movido a compasión, dice otra versión, a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ese rey es Dios. Nosotros teníamos una cuenta impagable, pero así como dice el Salmo 103, Él no tomó en cuenta nuestros hechos, porque no era para siempre su enojo. Él dice que no iba a contender para siempre su enojo, porque Él dice que es clemente y misericordioso. Y bueno, este rey perdona su deuda a este hombre, así como Dios nos perdonó a nosotros. Pero dice que saliendo este hombre, aquel siervo que es figura de nosotros,
halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba, o sea, le ahorcaba para que le pagase esos 100 denarios, hermanos, son centavos solamente. Un denario valía el pago de un día, o sea, un salario era un denario. Un día de trabajo valía un denario. Este solamente le debía 100 días de trabajo y iba a poder pagar. Y este otro, sin embargo, debía 500 toneladas de oro, millones y millones de dólares. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces él también le pidió, así como el que debía 10.000 denarios, le pidió que, dice que postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto es muy fácil de entender, hermanos. Acá voy a leerle un versículo porque la hora pasa muy rápido. Colosenses capítulo 13, capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. En la segunda parte dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos perdonó, hermanos, una deuda impagable, incalculable. ¿Por qué nosotros no podemos perdonar al hermano que nos ofendió con una deuda mínima? Eso es lo que dice el Señor. Si Él nos perdonó todo, nosotros también debemos actuar de la misma manera. Eso es lo que le reclama en el versículo 33 el rey a este siervo. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Muchas veces estamos muy lejos, hermanos, de perdonar. Ni siquiera podemos olvidar los pecados que nos hicieron otras personas. Pero Dios no, hermanos. Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Él borró nuestros pecados. No es que muchas veces como nosotros le echamos en cara de vuelta el pecado que nos hicieron. Acá el Señor lo que nos enseña, hermanos, es un perdón sin límites. El apóstol Pedro le preguntó en el versículo 21, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7, porque los rabinos enseñaban que 3 veces se le podía perdonar a un hermano. Pero Pedro, queriendo ser mucho más generoso, le dice hasta 7. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Es una deuda, hermanos, que nosotros teníamos con el Señor. Él nos perdonó todo. Así también nosotros debemos perdonar las ofensas de los hermanos. La oración que el Señor enseñó, y creo que igual si no somos creyentes desde niños, siempre la repetíamos y decíamos, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y así nosotros, hermanos, nosotros tenemos que perdonar las deudas, porque Dios nos perdonó todo. Nosotros teníamos una cuenta incalculable sobre nosotros, hermanos. Decía Martín Lutero que nosotros somos mendigos delante de Él, porque no teníamos la forma de pagarle a Él lo que Él hizo, lo que nosotros hicimos delante de Él. Y el Señor ahí en Isaías también dice,
si me acompañan, Isaías 1. Dice Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Venid y estemos a cuenta. Dios nos perdonó todo, hermanos. Nos perdonó todos nuestros pecados. Él nos dio un perdón sin límites. No es que nos puso límites a nosotros para que nosotros solamente nos perdonó nuestros pecados pasados, sino que nos perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Su perdón es sin límite. Así también, hermanos, Dios quiere que nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden, porque podemos ser de tropiezo a Él. Y hay una advertencia allí, como leí en el versículo 6 en adelante, que es mejor que se ate una piedra de molino, dice, al cuello, y que se le eche al fondo del mar, porque es más grave la forma en que Dios va a resolver cuando estemos delante de Él, no para ser enjuiciados, porque la salvación no se pierde, pero sí en el tribunal de Cristo vamos a estar presentes. Es necesario, dice el apóstol Pablo, es necesario que todos comparezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno sea pagado conforme a lo que haya hecho en la carne, dice, sea bueno o sea malo. Él va a pedir cuentas. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos cómo resolver los problemas y cómo perdonar al hermano. ¿Cuántas veces perdonar al hermano? Ilimitadas veces. No tiene límite. Hasta lo sumo, dice un hermano. Perdonar hasta lo sumo. La aplicación, hermanos, es clara. Dios es el Rey. Todos sus siervos habían contraído una enorme deuda de pecado que no podían pagar. Con gracia y compasión maravillosa, el Señor pagó la deuda y concedió un perdón pleno y libre. Supongamos ahora que un cristiano daña a otro cuando es reprendido, reconoce el mal y pide perdón, pero el creyente ofendido rehúsa perdonar. A él se le han perdonado millones y millones de dólares, por decir así, pero no quiere perdonar unos pocos cientos de centavos. El culpable será castigado en esta vida y sufrirá pérdida ante el tribunal de Cristo. Por el hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, no deberíamos negarle el perdón a nadie. Cuando no perdonamos, nos estamos poniendo al margen y por encima de la ley de amor de Cristo. Nosotros no creemos superiores a lo que Dios dice, si nosotros no perdonamos. Y bueno, hermanos, hasta ahí el mensaje. Espero que sea claro, haya sido claro la forma de resolver los problemas entre dos hermanos. Es importante la actitud, es importante la intención que uno tiene para perdonar. Es importante también saber de que nosotros tenemos que perdonar los pecados. Y les leo este último versículo en Lucas 17:3, dice: tengan cuidado con lo que hacen, dice en otra versión. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Repréndele, perdónale. En eso se resume este pasaje. Si peca contra ti y te pide perdón, perdónale. Es importante, hermanos, saber siempre estos versículos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradezco por tu palabra. Gracias también, Padre, por las instrucciones que nos has dejado para resolver estos problemas que tal vez se presenten en un momento, Señor, y ojalá que no, pero muchas veces
también se presentan porque nosotros somos humanos, Señor, y somos débiles en la carne también, y muchas veces hacemos lo que no queremos. Gracias, Padre, porque, como dije, nos has dejado estas instrucciones, y gracias también, Padre, porque tú nos das ese privilegio también de restaurar al hermano, Señor, de recuperar a una de tus ovejas. Ayúdanos a que también nosotros, Señor, sepamos perdonar realmente a los hermanos. No solamente decir que perdonamos, pero no perdonamos de todo corazón como lo deseas tú, Señor. Es importante que nosotros perdonemos de todo corazón. Padre, te agradezco por los hermanos. Gracias por la administración de tu Espíritu Santo y de tu palabra, Señor. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.